Mi sermón anterior empezábamos con esta imagen y yo os preguntaba esta imagen en qué momento de la Biblia ocurre y descubrimos que en realidad Jesús nunca pone su manto de la justicia encima de alguien que tiene las vestiduras manchadas. En realidad esa imagen no representa a Jesús, yo creo que representa a Satanás, porque Satanás sí coloca la justicia para tapar la iniquidad de los seres humanos. Y creo que es una imagen, puede que no le demos mucha importancia, pero se nos comunica con imágenes también, además que con palabras, ¿eh? No solo se nos comunica un mensaje por medio de las palabras, se nos comunica por imágenes también. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta esto. Obviamente esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros es esto. Es que tengamos, una vez que hemos sido lavados, que tengamos las vestiduras y cómo Dios quiere un lavamiento antes de que seamos sacerdotes, igual que yo mencionaba cómo Moisés tuvo que lavar primero a Aarón para luego colocar toda la vestidura del sumo sacerdote. Esta es la condición en la que se supone que debía empezar Aarón, que está muy bien descrita en Isaías 61:10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Fijaros esa expresión, me vistió con vestiduras de salvación. La salvación comienza con un lavamiento. Y después del lavamiento es que el sacerdote se le colocaba la vestidura de lino, que está simbolizando pureza. El título de este sermón dice la vestidura del sacerdote y la armadura de Dios. Esta semana leía un libro a toda velocidad sobre la vestidura de Dios, que está representada en el soldado romano. Hubo una frase que me impresionó mucho, que decía: la comunión es que Dios me hable a través de un hermano. Si yo no vengo hoy aquí, Dios no me habla. La comunión es que yo venga para que Dios me hable. Por eso, aquellos que a veces piensan que no, yo estoy en casa tranquilo leyendo mi Biblia, se pierden la bendición de que otros hermanos me estén hablando a través de Dios. Y es lo que yo quisiera que Dios me utilice para dejaros un mensaje que pueda ser útil para vosotros. Fijaros que ahora ya no solo es la túnica de lino, y aquí tenemos el dibujo del sumo sacerdote con toda su vestimenta, pero ese versículo que he mencionado antes solo se refiere primero a la túnica de lino, de color blanco. Todo empieza con blanco, y acordaros que el blanco en la Biblia simboliza pureza y falta de pecado. En la siguiente vamos con el manto azul, y fijaros que en el mismo versículo donde hablaba de las vestiduras de salvación, Isaías 61:10 dice: Dios me rodeó de manto de justicia. O sea, primero habla de vestiduras y ahora habla del manto, que era de color azul, justicia. Primero, lo blanco de la parte de abajo, digamos, de la vestimenta primera, era el haber sido purificado, y entonces Dios puede ir añadiendo capas, y va añadiendo el manto, y va añadiendo, fijaros cuántas cosas más tiene. Por un lado dice la túnica de lino, y el mismo versículo habla del manto de justicia. Y a partir de aquí, fijaros todo lo que viene detrás, la diadema donde dice santidad Jehová, el turbante de lino que cubre la cabeza con una forma de reverencia ante el Padre, las dos piedras de ónice que habían en los hombros del sumo sacerdote, 6 tribus de cada lado, porque Dios nos soporta, nos lleva, Dios nos lleva encima a todos. El Urim y el Turim, para saber la voluntad de Dios, las 12 piedras, el cinturón, el incienso, el efod. El efod era toda esta estructura, y dentro del efod era donde estaba colocado el pectoral, con las 12 piedras. Y luego está lo que hemos dicho, y lo último, en este caso, el sumo sacerdote no tenía zapatos o sandalias, iba descalzo. Otra muestra más de reverencia ante Dios. Esta era la vestimenta, sin entrar en los detalles, porque hay más detalles. Esta era la referencia que yo quería tener presente para que vierais que todos estos detalles que vosotros estáis viendo aquí representan
el carácter que tenía que tener el sacerdote y representan el carácter de Dios. Y de una forma o de la otra, cada una de esas cosas representa el carácter que nosotros tenemos que tener. Para cada una de ellas podríamos hacer una presentación, pero no es el objetivo de esta presentación, porque yo ahora quiero comparar esta persona que estáis viendo aquí representando al sumo sacerdote. Fijaros bien que ahora tenemos la armadura de Dios. Y lo que yo quiero en esta presentación es que vosotros podáis descubrir que entre el sumo sacerdote, que viene descrito en Éxodo 28, y si no recuerdo mal, Éxodo 39 también, hay un paralelismo entre la vestidura del sumo sacerdote y la armadura de Dios. Fijaros que antes hemos hablado de que el sumo sacerdote tenía un cinturón, aquí hay un cinturón, el sumo sacerdote tenía un pectoral, aquí hay una coraza, hay un casco, el sumo sacerdote tenía un turbante. Hay ciertas cosas que coinciden que creo que son muy interesantes, y fijaros el detalle tan curioso, por si no os habéis dado cuenta. Aunque ahí se está representando un soldado romano, porque obviamente se habla a los efesios y estaban en la cultura romana, para cada una de esas cosas hay un texto que hace referencia a Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestro casco, dice Isaías 59, nos cubre. Él es escudo de fe. Tenemos 2 versículos en los Salmos donde dice que Jehová es mi escudo. Tenemos la coraza de justicia, donde se habla en Isaías 59 también de una protección con su justicia. Se habla de un cinturón de la verdad, haciendo referencia a Jesús todo esto. El calzado en Isaías 52:7 se habla una referencia en el contexto, está hablando de Jesús, bienaventurados los pies que vienen para predicar el Evangelio, algo así dice. Y luego tenemos aquí la espada del Espíritu, donde en el Apocalipsis 2 veces se dice que Jesús hablaba y que tenía como la espada cuando hablaba. No sé si alguna vez vosotros habéis asociado la armadura de Dios, siendo que Cristo tiene estas características también. Cristo tenía la armadura de Dios puesta. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que tener la armadura puesta. Dentro de esa armadura, y esto es solo un detalle que yo quiero daros, cuando se habla de espada, nosotros siempre tenemos una imagen de una espada, pero en Roma, en esa época, había 2 tipos de espada. Existía una espada corta, que todos llevaban para autodefensa, y existía una espada larga para el ataque. La espada de la que habla Efesios no es la espada larga para atacar, es la espada corta para defenderse cuando alguien venía demasiado cerca de uno mismo y que uno corría peligro de morir, uno sacaba la espada, pero para defenderse, no para atacar, no era la espada larga para atacar. Y ahí va una reflexión. Cuando en Efesios se habla de la espada de la verdad, que es la palabra, ¿yo cómo utilizo la palabra? ¿Como una espada para atacar o para defender? Porque hay muchos cristianos, y yo durante un tiempo, estoy usando la espada del Espíritu, que es la palabra, como una espada larga para ir atacando, cuando no es esa espada la que dice el Evangelio. Y por cierto, la armadura de Dios es de Dios, no es mía. La palabra de Dios no es mía. Y la palabra de Dios no me hace falta para defenderme, porque la palabra me defiende. No sé si me estoy explicando. Yo no puedo utilizar la palabra de Dios para atacar en primer lugar, pero a Dios no le hace falta que yo defienda la palabra o la verdad, porque la verdad Dios la ha puesto ahí para defenderme a mí. A Dios no le hace falta mi defensa. No sé si me estoy explicando. Porque es que a veces yo he salido en defensa de la palabra y no es la idea en realidad. La idea es que Dios nos da la armadura para protegernos, para que la verdad me proteja a mí, no yo a la verdad. Es un detalle que tiene un poquito de matiz, que creo que es importante que entendamos esto. Y fijaros que en Efesios termina con algo que muy pocas veces tenemos en cuenta, porque hemos visto todas esas partes de lo que es la estructura de la armadura de Dios, pero termina orando. Esto es el final de la descripción, ¿eh? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo me paraba esta semana a estudiar este versículo. Dice, todo, toda, todos. Creo que no existe un versículo en la Biblia que describa tan bien cuáles son los principios de una oración. Todo, toda, todos. ¿Os podéis imaginar una oración o un estilo de vida orando en todo tiempo? Yo, mi vida personal, yo orando en todo tiempo, dice, con toda oración, breve, larga, personal, en público, en el autobús, donde sea, cualquier tipo, para reclamar a Dios, para pedirle, para agradecerle, todo tipo de oración. Nuestras oraciones tienen que ser de todo tipo, toda oración. Y dice la tercera, toda perseverancia. Nos falta perseverancia en la oración y ahí dice que la oración debe ser con toda perseverancia y dice por todos los santos. Cuando uno solo ora por uno mismo, no está cumpliendo con esto. Porque aquí se nos dice que hay que orar por todos los santos. Entiéndase santos por todos los hermanos que están en la fe. Dios me pide que yo ore por cada uno de vosotros. Dios no me pide que yo ore por mí mismo, en exclusiva. No, Dios me pide que ore por todos los santos, los que estáis aquí, otros santos que no están aquí, otros santos de otras iglesias y todos los santos del mundo en realidad. Pues Dios tiene un pueblo en el mundo, ¿no? Entonces, yo os iba a preguntar, si tuviéramos que buscar una referencia en la Biblia de alguien que oró de esta forma, solo hay una o dos, pero la más evidente es Jesús. Y el lugar donde Jesús ora, como hemos visto, es en Juan capítulo 17, justo antes de ir a la cruz. Lo que acabamos de ver en esa oración de Efesios 6 está reflejado en Juan 17, donde Jesús pide protección espiritual para sus apóstoles, gozo pleno, crecimiento personal, unidad, testificación y conocimiento de Dios. Y os invito a que estudiéis Juan 17 y que tratéis de buscar esas 6 características porque son para hacer un estudio bíblico. Ahora, como estamos hablando por un lado del sumo sacerdote y por otro lado estamos hablando de la armadura de Dios, ahí tenemos los dos, ¿vale? Y aquí viene la primera reflexión que creo que es interesante que hagamos. Las vestiduras del sumo sacerdote reflejaban el carácter tanto de Dios como del sacerdote, ¿verdad? Debiera ser así. La armadura de Dios también refleja el carácter. El carácter del cristiano que Dios espera en el tiempo del fin es el carácter del sumo sacerdote y lo que representa y el carácter de la armadura de Dios. Y diréis, ¿y cuál es la diferencia? Yo os voy a decir la diferencia. Ahora os la voy a decir. Pero primero vamos a ver un cuadro donde están puestas externamente las cosas que son similares. Fijaros, sumo sacerdote, cinturón, armadura de Dios, cinturón. Sumo sacerdote, efod, que era un símbolo de justicia de Dios, coraza de la justicia, manto azul y las campanillas, calzado del evangelio. ¿Y por qué están ahí las dos? Porque las campanillas era el símbolo de que el sumo sacerdote se estaba moviendo. Y en la armadura de Dios tenemos el calzado del evangelio, que es obviamente el símbolo de que hay acción. Por debajo está la mitra, santidad a Jehová, y el casco de la salvación. Tenemos el Urim y el Turim como dirección divina, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es lo que nos guía, porque la palabra de Dios es nuestra brújula, ¿verdad? Y el pectoral, el escudo de la fe, y el incensario, la oración. ¿Veis la coincidencia? ¿Veis cuán coincidentes son una cosa con la otra? Cada una de esas partes de la vestimenta tenía un propósito y cada una de ellas simboliza algo que para nosotros es una lección. Las dos representan santidad, justicia, discernimiento, protección y el poder del Espíritu Santo. Ahora, vamos al punto donde el sumo sacerdote, cuando es investido, llegan a Canaán y el sumo sacerdote, junto con Josué, Dios ordena que tienen que entrar. Y fijaros el detalle, porque cuando van a entrar,
se encuentran con 7 naciones. Cada una de esas naciones adoraba a un dios o a un espíritu, mejor dicho. Y en la batalla espiritual, porque lo que aquí ocurre no era solamente una guerra literal o física, era una guerra espiritual. Cada vez que iban a luchar contra una de esas naciones, estaban derrotando a un dios espiritual que la nación creía, en contra de Jehová. Por eso Dios ordena destruirlas, porque ya habían llegado al punto en el que ellos habían sobrepasado el punto de la misericordia de Dios, y cada victoria simbolizaba: Jehová es más fuerte que el Dios de esta nación. Cada una de esas victorias. Fijaros bien el texto bíblico de Josué que vamos a leer ahora, que dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, eteo, hebeo, fereceo, gergeseo, amorreo y jebuseo. ¿Por qué tenía que echarlos? Porque eran las entidades espirituales también detrás de esos pueblos que Jehová tenía que sacar para hacer un lugar para el pueblo de Dios. Y un texto muy interesante a continuación que vamos a ver, donde se ordena. Fijaros las órdenes que Dios dio. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie, fijaros bien, el sacerdote, y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y vamos a imaginar que esa imagen que hay detrás es Jericó. Y en la siguiente imagen que vamos a ver, yo he colocado allí al sumo sacerdote, la coraza que simboliza, en este caso vamos a pensar a Josué. Dios ordenó que los dos tenían que ir al frente de la batalla, los dos juntos. El sacerdote tenía que bendecir y pedir a Dios la dirección en la batalla, y luego el ejército tenía que ir a invadir la nación. Fijaros aquí cómo coincide que el trabajo del sumo sacerdote y el trabajo del soldado. Josué era el comandante en jefe de las fuerzas. Los dos, como hemos leído en Deuteronomio 20, Dios ordena que el sumo sacerdote vaya a la batalla para pedir la bendición. No sé si conocíais ese texto bíblico que hemos leído, pero ahora viene toda esta aplicación para nosotros. El hecho de que Israel entrara en Canaán, Canaán era la tierra prometida, ¿sí o no? Nosotros queremos entrar en la Canaán celestial, ¿sí o no? Antes de entrar en la Canaán celestial, tenemos que combatir con los espíritus que nos impiden la entrada a la Canaán celestial. Tenemos que guerrear. Estamos en una guerra espiritual, no sé si lo sabíais, pero esto todo es un símbolo de lo que ahora está ocurriendo. Estamos metidos en una guerra espiritual, estamos viviendo un tiempo como nunca en la historia, donde los cristianos tienen que vestirse del sumo sacerdote y tienen que vestirse con la armadura de Dios, con las dos, si quieren guerrear espiritualmente. Dicho de otra forma, no podemos pretender que de aquí a que Jesús venga, la cosa va a ser un paseo donde vamos a estar sentados a que Jesús venga para que nos lleve. No va a ocurrir así. La guerra se va a recrudecer. Y lo que no podemos hacer es ir a la guerra sin vestidura de sacerdote, sin vestidura de soldado y con unas hojas de higuera que yo me he cosido. Porque los cristianos podemos cosernos hojas de higuera como hicieron Adán y Eva. ¿Sabes qué simbolizan las hojas de higuera? Yo os lo digo. La hoja de higuera simboliza esto. El casco es una máscara que yo me coloco delante. La coraza es un disfraz. El cinturón es la comodidad. El escudo es mi orgullo. La espada, claro, espada es la lengua.
Y las sandalias son las excusas para no hacer nada. Esa es la armadura que nos podemos estar poniendo los cristianos hoy, que nada tiene que ver con el carácter que Dios quiere darnos simbolizado en la vestidura del sumo sacerdote y con la armadura de Dios, que es la acción en la batalla espiritual. Repito, todo el símbolo de la vestidura del sumo sacerdote es el carácter cristiano. Todo el símbolo de la armadura de Dios es lo que Dios tiene que hacer conmigo para prepararme para la batalla espiritual. Y necesitamos las dos, no una. Si yo creo que siendo un buen cristiano y desarrollando un buen carácter, simbolizado en las vestimentas del sumo sacerdote, estoy preparado, me estoy perdiendo la armadura. Y si yo creo que con la armadura de Dios, pero dentro no tengo el carácter del sumo sacerdote y todo lo que representa eso, no puedo tampoco ir a la batalla. Yo tengo que salir a la batalla con las dos, no solamente con una, sino con las dos. Porque ¿qué sentido tendría yo salir a una batalla sin armadura? Ninguno. Estamos en una guerra espiritual que comenzó hace mucho, mucho tiempo atrás. Pero a veces vivimos como si no estuviéramos en una guerra espiritual. Estamos simplemente esperando en la estación de tren a que venga el tren. O si queréis, esperando en el aeropuerto que venga un avión a recoger. No estamos en la batalla. Aunque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, nosotros evitamos la aflicción, evitamos los problemas y evitamos la guerra. Que no se hable siquiera de la guerra espiritual, por eso el enemigo ha tomado ventaja. No sé si habéis oído la historia del avión, que alguien dijo que era un rumor, pero que es real y que esta misma semana lo he comprobado además. La historia del avión dice que una mujer desde la ciudad de San José, en California, cogió un avión, una mujer cristiana. Y la mujer cristiana iba sentada en una esquina de los 3 asientos y en la otra parte, en el medio, no había nadie y en la ventanilla había un hombre. Y viene la azafata a repartir la comida y la cristiana, sí, sírveme, y cuando va al señor de la ventanilla, el señor dice, no, yo no como, estoy haciendo ayuno. Y la cristiana le pregunta al de un rato, oiga, ¿y usted por qué está haciendo ayuno? Pertenezco a la iglesia de Satanás y estoy haciendo ayuno para que destruya cuantos más cristianos mejor. Cuantos más cristianos mejor. La hermana cristiana no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Y hay otra segunda historia, que se conoce menos, que es la del restaurante, también confirmada esta semana. No sé si sabíais que en Estados Unidos, yo cuando llegué allí me sorprendió muchísimo que cada vez que uno iba a un restaurante, casi todo el mundo se pone a orar, e incluso se agarran de la mano para poder orar antes de comer. Entonces, claro, para mí eso me sorprendió, porque eso no ocurre aquí. Cuenta la historia verídica que había un grupo de cristianos que fueron a un restaurante y se encontraron con otro grupo que estaba orando. Terminaron de orar, pero es que el grupo aquel seguía orando. Y se ponen a comer y seguían orando. Y era como que estaban en actividad de oración en el restaurante. Y uno de los cristianos va a ese grupo cuando termina, oye, pero vosotros ¿por qué estáis orando tanto? Estamos orando por la destrucción de los pastores de esta zona, por la destrucción de las iglesias que hay aquí, porque pertenecemos a la iglesia de Satanás. O sea que el enemigo ora más, parece por lo menos, porque sabe que estamos en una batalla, pero los cristianos parece que no estamos en la batalla, porque no oramos tanto, o quizás no estamos viendo la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿por qué yo os estoy hablando de esto? Y vamos con la última imagen. Yo os mostré en el sermón anterior que Dios quiere lavar nuestro carácter, quiere regenerar nuestro carácter. Pero si nos quedamos aquí con el carácter limpio, nos estamos perdiendo la santificación de que Dios vaya añadiendo todas esas características a nuestra vida espiritual. Un carácter como el de Cristo. El azul, por cierto, representa la ley, la justicia. En blanco, yo me quedo en un lugar donde Dios no quiere para mí. Dios no me quiere blanco. Dios me quiere en el camino de santificación, donde todos esos símbolos del sumo sacerdote se van añadiendo uno detrás del otro.
Y toda esta vestimenta, como decía, representa el carácter espiritual que Dios quiere para nosotros. Cuando veamos un sumo sacerdote, pensemos que ese representa el carácter de Cristo y ese representa lo que Cristo quiere para mí. Pero la cosa no se queda con el sumo sacerdote, porque como hemos visto en Efesios 6, además se nos habla de la armadura de Dios, que también es símbolo del carácter de Cristo y que también es símbolo de mi carácter. Y solamente los que lleguen aquí, que tengan la doble vestidura del sumo sacerdote y la armadura de Dios, van a ser los que van a resistir en el tiempo del fin. No hay otra opción. Simbólicamente somos sumos sacerdotes y simbólicamente somos símbolo de Josué también o del guerrero de Efesios 6. No se puede ser sacerdote sin armadura o tener armadura y no tener el carácter de sumo sacerdote. Tenemos una pequeña peregrinación todavía hasta Canaán y necesitamos comprender esto porque es que la batalla real, estamos metidos en una guerra espiritual y si queremos entrar en la tierra prometida, Dios tiene que hacer mucho trabajo a nivel personal en cada uno para ayudarnos a entender cómo quiere Él que sea nuestro carácter y cómo quiere Él que nosotros actuemos en esta guerra en la que estamos metidos. Porque Dios no va a llevar a nadie que no haya pasado por la guerra espiritual. Esto de estar siendo parte de una denominación y pretender ser cristiano, pero no estar en la batalla rescatando almas, no funciona para Dios. O sea, Dios nos quiere en la batalla. Y si queréis ver cómo es la batalla espiritual, empezar a predicar el Evangelio y tratar de rescatar a alguien de las tinieblas. Y vais a ver cómo el enemigo va a hacer batalla. Si yo me quedo en mi iglesia, en mi templo, solamente desarrollando un buen carácter cristiano, pero aquí nada. Yo no quiero peligro, yo no quiero sangre, yo no quiero espada, yo no quiero lucha, yo no quiero ver las fuerzas del mal. Eso es para las películas o eso es para otros países. En mi país no se habla de esto, porque tampoco en las facultades de teología se enseñan los pastores. Y por cierto, una breve experiencia en este mismo país donde estamos, para que veáis cómo se ha dividido el carácter del sumo sacerdote con esto, con la batalla espiritual que cada uno debiéramos de tener cada uno. Hace unos años atrás, por medio de un familiar, un pastor de este país contactó conmigo porque entendió que estaba pasando por una batalla espiritual y entendió que estaba bajo influencia espiritual maligna. Y contactó conmigo para ver si yo podía ayudarle. Y yo le di una orientación, yo le di mi opinión, él siguió el consejo y él se liberó de una influencia espiritual que tenía. Estuvimos durante unos meses en contacto y en un momento dado me dijo, te quiero dar gracias a Dios porque tú de alguna forma fuiste su instrumento para yo poder salir de esa influencia. Pero Juan, he intentado compartir esto que he aprendido y ni uno solo de mis compañeros me creen ni quieren saber nada de esto. Solo un pastor, creyendo esto que estamos hablando de que estamos en una batalla espiritual, que las fuerzas del mal y las potestades de las tinieblas son reales y que nos acosan, nos persiguen, porque si fueron detrás de Jesús en el desierto, que no tenía pecado, ¿qué podéis pensar vosotros que van a hacer con nosotros? Van a venir detrás nuestro, nos van a hablar al oído, nos van a meter pensamientos que no nos corresponden, nos van a desanimar, nos van a desviar, nos van a sacar del camino y como le decía a alguien presente aquí, la táctica es siempre la misma. Primero te sacan de la presencia de Dios y luego te sacan del camino. En el momento que perdemos la presencia de Dios, lo siguiente es salir del camino. Y eso está ocurriendo cada día de nuestras vidas, pero los teólogos no hablan de esto en este país. En otros países sí. Dios quiera que entendamos que en todo este proceso, desde la purificación que podríamos llamar o la conversión, o podría simbolizar el bautismo,
tenemos que pasar por el proceso de la santificación que está representado en las vestiduras del sumo sacerdote, pero que el cristianismo no termina ahí con un carácter cristiano. El cristianismo se sigue desarrollando con la armadura de Dios, que es el símbolo de la acción en medio de este mundo bajo la influencia satánica. Estamos en una guerra y cada uno de nosotros somos soldados de Jesucristo. Recordémoslo porque esto es crucial para entender el momento que estamos viviendo y lo que está por ocurrir y cómo tenemos que estar preparados para la batalla espiritual. Que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí para que eso sea una realidad. Amén. Gracias, Señor, te damos porque tú nos das la vida, Señor, porque nos das la oportunidad de estar viviendo en este momento de la historia, donde ya han pasado miles y miles de años de batalla espiritual que comenzó en el cielo y que se extendió a esta tierra, Señor. Nosotros formamos parte de esta batalla y si tú nos tienes aquí con vida a cada uno es porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros. El plan que tú tienes es, en primer lugar, perdonarnos y lavarnos. En segundo lugar, que seamos santificados y que nuestro carácter sea, Señor, santificado de tal forma como está simbolizado en la vestidura del sumo sacerdote, Señor. Todos esos símbolos que hay deben ser, Señor, también parte de nuestro carácter. Desde la santidad a Jehová en nuestras mentes, que ocupe nuestras mentes, la vestidura, el incienso, todo ello, Señor, es símbolo de lo que también tiene que ser nuestro carácter, Señor. Pero no nos queremos quedar ahí, Señor, no nos queremos quedar siendo simplemente cristianos que forman parte de una comunidad o que forman parte de una denominación. Sabemos que tú quieres también darnos la armadura tuya. Quieres habilitarnos para la guerra espiritual en la que estamos y quieres darnos la valentía, Señor, para salir a la batalla y tratar de rescatar tantas almas que aún están bajo el dominio de Satanás. Ayúdanos y graba esto en nuestras mentes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que nunca lo olvidemos, para que entendamos, Señor, que en esta guerra espiritual muchas veces el enemigo lanza dardos contra nosotros y que si no estamos protegidos con esta armadura, los dardos nos van a herir, nos van a hacer sangrar, Señor, nos van a desanimar y lo que queremos nosotros es estar protegidos de cualquier ataque, Señor. Queremos que esto sea una realidad en nuestras vidas espirituales, Señor, y que nunca nos desanimemos a pesar de esta batalla, para que cuando termine, tú nos des la corona, Señor, eterna, como premio por haber pasado por esta batalla espiritual cuando haya terminado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.